Empezamos. De nuevo, bienvenido, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Una cápsula empresarial dedicada a ustedes, empresas, que es nuestra aportación de Fundación Paralife, quien promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad. Mi nombre es Anet Castro, directora de la Fundación, y me encanta recibirlos esta tarde. Muchas gracias. Tenemos un gran tema para el día de hoy. Y nuestro líder en neuromarketing nos hará el favor de introducirnos al tema de la inteligencia emocional aplicado a la inclusión laboral. Él es Hervé Arteaga, tiene maestría en neuromarketing, fundador y director de la empresa Neurohipercubo. Les acabo de compartir los datos de la empresa, la cual se enfoca en la construcción de marcas a partir de los procesos mentales inconscientes. Bienvenido, Hervé, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y saludos a todos. Gracias. Por medio del chat podemos hacer todos sus comentarios y preguntas. También compartiremos por mail más información de la empresa. Y empezamos iniciando esta cápsula empresarial. Francisco. Gracias, soy Francisco Fuentes, soy el coordinador de inclusión laboral. El proceso de reclutamiento incluyente es un proceso bidireccional y un proceso bivalente en el cual, cuando hablamos más de un reclutamiento incluyente, hay una bicondicional, ¿no? Que se implican dos partes. Y estas dos partes son el reclutador y el candidato. Cuando hablamos de estas dos partes, tienen una responsabilidad compartida. Cada quien tiene que empezar por sí mismo a reconocerse, a autoconocerse, y hemos tenido la experiencia de la Fundación con estos procesos de reclutamiento, hablando de personas con discapacidad, que generalmente los procesos en los primeros filtros se detienen mucho, ¿no? O no se decide contratar a la persona. ¿Por qué pasa esto? Creemos nosotros que principalmente pasa porque el reclutador no está consciente de la importancia de la inteligencia emocional, de la importancia de la comunicación asertiva, para que este candidato nos pueda decir realmente quién es, ¿no? Quién es en el sentido de decirnos quién es a nivel emocional, quién es a nivel personal, y tomar, por supuesto, sus competencias técnicas. Esto es muy importante y por lo cual estamos haciendo esta reflexión para que cada uno de ustedes como reclutadores incluyentes puedan tener esta información, esta inteligencia emocional como base, como una herramienta fundamental para detonar o para desarrollar un proyecto de reclutamiento incluyente. Aquí cabe mencionar, la comunicación asertiva va a ser también muy importante, y uno de los temas o uno de los errores que hemos visto que muchos reclutadores cometen es todavía valerse de las apariencias del candidato, ¿no? Ven un candidato con discapacidad y al parecer dicen, no, es que no va a poder, pero al final no preguntan, ¿no? Al final están suponiendo únicamente, y aquí nosotros les decimos siempre, olvida suponer, ¿no? Decide siempre preguntar para que una vez que tú preguntes, tengas la información correcta, puedas vender a este candidato de forma adecuada. Adelante, Hervé, el foro es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo, saludos a todos. Yo creo que muchos de ustedes se hacen ahorita la pregunta de qué relación tiene una empresa de neurociencias con la inclusión laboral. Y ahorita les voy a poner un poquito el preámbulo de esta situación, porque aparte de la construcción de marcas, también nos dedicamos a hacer muchísima investigación. Pero esa investigación no solo parte de la parte consciente, sino trabajamos también con esas cosas, esas respuestas inconscientes que no nos dan los entornos laborales o experiencias. Entonces, a partir de eso, y en una plática pasada, ya lo habíamos hecho, hablamos sobre liderazgo y tenemos estas tres ideas. La primera es esta falta de valores, que por medio de lo que estamos viviendo de esta pandemia, de esta situación que nos metió a la casa obligatoriamente,
cómo modifica todo el entorno y específicamente el entorno laboral. Segundo que analizamos es la fragilidad social y económica. Cómo una pandemia, una situación como esta nos mueve todo. Nos mueve toda la parte social, nos mueve toda la parte económica, nos mueve esta parte de sanidad y cosas que no teníamos predeterminadas como empresas, qué acciones se tuvieron que tomar para poder salir de esto. Y la última es el poco o casi nulo trabajo en equipo. Estas son tres situaciones que hemos notado en la parte de las empresas que estaban muchísimo faltando en trabajo en esto. Uno, esta parte de valores, y esto es a nivel global, con toda esta parte que estamos hiperconectados, hay esta esencia de los valores personales se ha perdido muchísimo. Esta fragilidad social y económica pues, nos pone en un punto desde la parte interna en qué queremos, cómo estamos, hacia dónde vamos. Y lo último, el trabajo en equipo. Vemos muchas empresas, mucho entorno laboral, político, social o económico, que trabajan más por sí que por un trabajo en equipo. Entonces, a partir de estas tres líneas que tenemos en investigación, se desarrollan estos tres valores pandémicos. Así le pusimos, ¿por qué? Porque son valores que estamos desarrollando dentro de esta pandemia. Al estar en casa, los que pueden como tal desarrollaron estos tres valores dependiendo de contextos, formas, países, situaciones, pero en sí es un valor general. Y son estos tres, ya te los había compartido en una plática pasada, que uno es la introspección, dos, la resiliencia y tres, es la conciencia. Esta introspección, lo que les decía, es haciendo muchas preguntas sobre lo que queremos, qué somos, a dónde vamos, sobre orientación laboral, sobre cómo somos como personas, cómo hasta estamos actuando con nuestra familia. Esta parte de la resiliencia va muchísimo con la actitud de cómo nos sobreponemos a lo que estamos viviendo. Y por último, la parte de la conciencia. El cerebro aprende de dos maneras, aprende por la experiencia o por la conciencia. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque puedes aprender algo por la experiencia si pasas por la situación, pero es mucho más elevado aprender por la conciencia, porque es que no tienes que pasar por la situación para poder aprender. Entonces aquí el tema es, no tienes que pasar por alguna discapacidad para tú poder aprender. Puedes ser empático sin tener esa discapacidad. Entonces por aquí parte muchísimo lo que nosotros estuvimos investigando. A partir de esos tres valores que desarrollamos ahorita en esta pandemia, vienen estos nuevos skills o nuevas habilidades que vamos a desarrollar en esta parte de lo que estamos en casa. Estas habilidades para el entorno laboral, para ustedes que son reclutadores, son ya muy esenciales y hay muchísimas empresas que están poniendo mucho énfasis en estas habilidades. Más que las habilidades que ya teníamos antes, que era de conocimientos, de habilidades lógico-matemáticas, ese tipo de cosas, estas habilidades vienen a cambiar muchísimas situaciones por el entorno en que vivimos. Y a partir de estas pues vienen estas tres, que es la resolución de problemas. Ahorita como tal lo que se viene es una persona que pueda resolver problemas de manera práctica, eficaz y concisa, y eso está muy implícito en la parte de las empresas. ¿Por qué? Porque no tienen mucho campo de maniobra, porque antes tú podías estar en una empresa y podías tener un plan a 1000 días o sea, 3 años de qué ibas a hacer con todo el trabajo, pero con estos tiempos que estamos viviendo, la situación, el entorno que vivimos no te da para que hagas un plan de más de 3 meses. Entonces tienes que estar tomando decisiones rápidas. O sea, si un día te pasa una situación en tu empresa y de repente te dicen, no puedes trabajar aquí, ¿qué haces? Pues tomar decisiones desde casa, esta persona aquí, esta persona acá y así. Entonces, este es un skill muy importante. El segundo es el pensamiento crítico, que esto no se ha desarrollado muchísimo y esto viene muy enfocado a, antes de tomar una decisión, antes de ejecutar una tarea, pienses todos ¿cómo se llama? Los lineamientos, las formas, las aristas como tal de la situación para que puedas tener una mejor respuesta. Y el último que nos trae en esta plática son las inteligencias emocionales. Este skill, que aunque mucha gente y ustedes que son reclutadores, que están en empresas que manejan toda esta área, pues ya lo deben tener más empapado, pero esta es un área muy fuerte y que está creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque esto ya es un pilar esencial para cualquier cosa. A partir de esto, es que vamos a hablar hoy de lo que son las inteligencias emocionales en la inclusión laboral. ¿Y qué es las inteligencias emocionales? Pues esta capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos. Esto lo platicamos ya con varios colaboradores que son antropólogos, sociólogos. A veces le damos muy poca importancia, le damos más importancia a las capacidades de toma de decisiones, de liderazgo, de ejecución de tareas o de habilidades propias de la tarea que vamos a desarrollar, y dejamos en segundo plano las emociones. Pero ya está descubierto por varias investigaciones que se siguen haciendo con el cerebro que las emociones, los sentimientos modifican todo nuestro entorno, nuestro contexto, nuestras decisiones. Entonces, tener esta capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos nos da este plus para poder generar esta parte de conciencia. Y no solamente es reconocerlos, es también cómo los manejo, cómo los regulo.
Hay tres pilares indispensables, perdón, en la parte de las inteligencias emocionales. Lo primero es identificar, el segundo es comprender, y el tercero es reconocer. Y estos tres, identificar, comprender, reconocer, es sobre las emociones, identificarlas. Y hacer esa parte de identificarlas es qué son estas emociones y de dónde provienen. Segundo, comprender por qué se formaron. Si vienen por un contexto externo a mí, si vienen por un contexto mío, si vienen por un prejuicio personal, si vienen por una experiencia emocional. Y reconocer desde dónde son y cómo nos influyen. Entonces, esos son los tres pilares de las inteligencias emocionales. ¿Qué es la parte de las inteligencias emocionales de la inclusión laboral? Las empresas que no están evocadas a trabajar en las inteligencias emocionales, que no tienen este valor como tal en sus planes de trabajo, pues tienen este panorama. Yo creo que muchos de los que están aquí se van a empezar a relacionar porque una empresa que no tiene un plan de trabajo de inteligencias emocionales lleva a todo este tipo de situaciones. La primera afecta muchísimo en la parte individual. ¿Y cómo es esto? Hay muchos planes que trabajan muchísimo en la parte del equipo de las personas, pero cada persona, y eso ya está muy bien fundamentado, y decirlo en términos coloquiales, es un mundo. Cada persona tiene una situación, un contexto, una experiencia que lo hace diferente. Entonces, sus decisiones, su contexto, su resolución de problemas va a estar afectados por esta parte de su individualidad, de cómo creció. Entonces, a partir de que cada empresa entienda cómo cada persona es única y que tiene distintas características, pueden generar una mejor función en la parte laboral. La segunda es cuando no hay inteligencia emocional, pues baja completamente la productividad. Lo tercero es las pérdidas económicas y pérdidas de personal. Esto ya está demostrado, hay varios papers, si quieres los puedo compartir después por medio de Francisco y de Anet, sobre cómo las empresas que no cuidan las inteligencias emocionales en su entorno laboral tienen mayores pérdidas económicas y de personal. ¿Por qué? Porque no saben gestionar esta parte de qué hacer con mi personal. Si tenemos un conflicto, hay muchas personas que deciden solamente cortarlo. Corta el conflicto, corta la cabeza y se acaba el problema, pero no entienden el trasfondo de ese conflicto, dónde se generó, por qué se generó y así. Entonces, esto es algo que genera muchísimo esta parte. El penúltimo es la parte del mal manejo del liderazgo. Ya lo platicábamos en una conferencia pasada, el liderazgo ahorita se modifica por muchísimos factores. El líder que teníamos de antes, que era el líder supremo, que era el líder lleno de conocimientos, que era un líder muy frío y toma decisiones muy fuertes, que sigue estando claro, pues ya se va a acabar. ¿Por qué? Porque viene este nuevo líder con esta parte más empática. ¿Y empática por qué? Porque no solamente debe estar bien con él, sino también debe estar bien con los demás. Pero más de solo estar bien, debe entender cómo están esas personas, debe ponerse así que en la parte de empatía en los zapatos de los demás. Y lo que decía hace rato Francisco era muy interesante. Esta parte de reclutamiento laboral no es de un lado, no es del otro, es de las dos partes. Es de tanto el que recluta como la persona que va a ser reclutada. O sea, si una persona que va a reclutar no tiene un proceso de trabajo de inteligencias emocionales, automáticamente su entorno, su contexto va a modificar las decisiones de la persona. Igualmente, una persona que llega a pedir trabajo, si tiene muy baja inteligencia emocional, ahorita vamos a ver cuáles son esas inteligencias emocionales, pues claro que va a afectar en su rendimiento. Y el último es, no se ve. Sí, se me movió. ¿Dónde se lo puedo poner? Perdona, es que se me movió aquí la presentación. Ya se ve bien, ¿verdad? Ok, gracias, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las inteligencias emocionales? Y esto va muy enfocado al entorno laboral. Y las tres de arriba son muy enfocadas a la persona. Si una persona, hay un plan de trabajo por inteligencias emocionales, de entrada tiene un equilibrio emocional. Segundo, el desarrollo profesional se puede potenciar. El tercero es la parte de autorregularnos. El cuarto es la parte de empatizar. Dame un segundo, porque es que me salen las pantallas de las cámaras y no puedo ver la presentación del lado izquierdo. Espérame. Ya, perdón. La parte de la salud mental, esto es muy, muy esencial y más, hay muchas empresas ahorita que están haciendo muchísima conciencia, por decir Google, Amazon, Facebook, están trabajando en sus planes de trabajo muy enfocados a la salud mental. Estas inteligencias emocionales, estos planes de trabajo enfocados a esto generan esto, porque ya es bien sabido, más por estudios que se han realizado, nosotros hemos hecho estudios sobre esto, que
tener un mal control de las emociones lleva a que tus habilidades cognitivas se vayan desgastando. ¿Qué son estas habilidades cognitivas? Son todas las capacidades que tú tienes para tomar decisiones, para ejecutar tareas. Están enfocadas con la memoria, con la atención, con el razonamiento. Entonces, esta salud mental es muy importante en la parte de trabajarlas. La última es la comunicación eficaz. Un plan de trabajo diseñado en inteligencias emocionales tiene una comunicación muy eficaz. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, donde les comentaba que la toma de decisiones es muy importante y debe ser muy eficaz y muy precisa, una comunicación debe ser igual. A veces, aproximadamente, bueno, en Estados Unidos, de un 60 a un 72% de los conflictos laborales son por problemas de comunicación, no tanto por un problema de ejecución, sino por un problema de comunicación. Entonces, ustedes como reclutadores, y más en este tema de inclusión, deben tener una comunicación muy eficaz, y más porque hay características muy específicas de cada una de las personas. O no puedes tener un plan general para todo el entorno que vas a tener. Tienes que tener planes adecuados para cada una de las personalidades. ¿Qué son las 5 inteligencias emocionales? Y esto es de la definición de Daniel Goleman, que es uno de los padres de esto. Y la primera, y es las más complicadas, es el autoconocimiento. El autoconocimiento es cuánto te conoces. Cuánto te conoces, pero que realmente sepas lo que eres, que sepas lo que eres como persona, que sepas tus valores, que sepas qué te gusta, qué no te gusta, que te conozcas por todos lados. La autorregulación va muy enfocado a cómo regulo mis emociones. Ahorita se lo voy a explicar cada una. La automotivación va muy enfocado con la parte de autoestima. Estas 3 son hacia ti, hacia adentro, y estas 2 son hacia afuera, hacia la gente. La empatía y las habilidades sociales. ¿Qué es en la parte del autoconocimiento? Lo que les decía, es reconocer y entender las propias emociones. Estas 5 son fundamentales y esto no hay como tal un plan de trabajo que se ha desarrollado en cuestión de empresas para irlas trabajando, porque como les digo, cada persona es un contexto diferente. Pero sí puedes tener puntos y lineamientos para irlas desarrollando. Yo creo que trabajar inteligencias emocionales te lleva toda la vida porque tienes que hacer mucha conciencia sobre muchísimas cosas que te suceden. Pero esta, la principal, es muy importante, es la primera en la que se trabaja, es conocerte, es qué quiero, qué no quiero, qué soy, qué no soy, entender estas partes, reconocer las emociones propias y estos estados de ánimo. Si estoy triste, ¿por qué estoy triste? Y esa tristeza de dónde deriva. Si estoy enojado, ese enojo viene por mí, viene por la otra persona, viene por mi contexto. Ahora, ese enojo, ¿cuánto tiempo me dura? Entonces, entre más tienes conciencia de estas emociones, pues tu autoconocimiento crece. La segunda es la autorregulación. Esta es de las más complicadas en trabajar porque no hay alguien como tal que pueda decir, ¿sabes qué? A mí nada me influye, nada me puede modificar lo que yo tengo. Esta autorregulación, esta capacidad para controlar los impulsos o las emociones de una forma muy asertiva. Puedes tener una relación laboral y de repente tienes un conflicto con un jefe tuyo. Esa persona ya te genera una situación y tú ya tienes como tú una parte de enojo rico. Entonces, la autorregulación es ¿qué haces? ¿Cómo controlas esa emoción? ¿La digieres, la resuelves, la sueltas, te la quedas? Porque no sé, hay muchas personas que en el ámbito laboral, por no tener un problema mucho más grave o por esa parte de falta de comunicación, no saben expresar lo que sienten. Entonces, esa parte de la persona que está en un trabajo, cuando no sabe expresar lo que siente, te genera esta parte de estos impulsos emocionales que lo llevan a veces a tomar decisiones malas o te lleva a esta parte de rencor. Y esto influye muchísimo en la parte laboral. Si hay un estudio muy interesante que sacó Yale sobre la parte de cómo la falta de regulación de emociones, cómo afecta en el ámbito laboral. Y hacía una planeación muy padre con un mapa donde ponía si una persona tiene un problema con alguien un ejemplo, alguien de mercadotecnia, con alguien de comunicación, tuvieron un problema por una situación personal, pero dentro de la empresa, ese problema, si no es gestionado y es resuelto en un término aproximadamente de 1 a 2 meses, ese problema podía permear hasta 6 años en la empresa. ¿Por qué? Por las situaciones. Y eso baja muchísimo el rendimiento de las empresas. Porque por si tienes un problema con la de comunicación y tú tienes que mandar la comunicación y por evitar ver a esa persona no mandas las cosas que tenías que mandar o evitas mandar esa cosa, entonces la comunicación se desbalancea y te lleva a situaciones o problemas. Y la última, que lo platicamos la vez pasada, de estas 3 que son hacia ti, es la automotivación. Y esa está muy enfocada con la autoestima
Y esto como reclutadores, yo creo que es uno de los pilares que deben trabajar muchísimo con la parte de empatía. ¿Por qué? Porque encontramos, no lo hemos analizado, pero por experiencia de Francisco y de Aner y de la gente que está involucrada en todo este tema, hay un gran problema de autoestima. ¿Por qué? Lo sabemos por las condiciones que se tienen, pero a partir de esto, esta autoestima, vamos a encontrar casos de gente que no se quiere desde la parte física, desde la parte mental, que no se dan ese amor propio. Entonces, esta automotivación es de los pilares fundamentales en la parte de reclutamiento. Entender como reclutador que una persona que va a solicitar un trabajo no va a ir con un alto grado de automotivación. Entonces, si tú te muestras mucho más empático con esto y hasta logras esta parte de motivación, puede ser mucho más factible que la relación así que se cierre, se produzca esa parte de que los contraten. Esta automotivación es dirigir estos estados emocionales hacia una meta u objetivo. Es decir, esta parte de creerse muchísimo, pero esta parte no solamente de creerte, ¿no? De saber lo que eres y tener conciencia de lo que eres con tus limitaciones, claro, eso es muy importante. Y estas inteligencias emocionales, cuando las trabajas, son muy, muy duras, porque te desnudan muchísimo, porque realmente decir, tengo esto y me pasó esto y asumirlo, y tengo esta parte de mí, no tengo estas cosas, pero compenso con estas. Entonces, saber muchísimo qué tienes y qué no tienes y ser muy honesto. Y esto les cuesta muchísimo en la parte de asumirlo, de ser muy honesto contigo. ¿Qué tengo, qué no tengo? En qué soy bueno, en qué soy malo. Y a partir de todo esto que eres bueno, pues cómo lo puedes direccionar a una meta, un objetivo. Estas son las tres hacia ti, estas son las más complicadas. Aproximadamente un proceso de... Cada persona es un contexto diferente, como les platicaba, pero aproximadamente trabajar estas tres te puede llevar unos de 2 a 5 años en un programa más o menos que vayas trabajando unas 3 veces por mes aproximadamente, porque es muchísimo autoconocimiento, muchísimo aterrizar palabras, contextos, muchísimo ver la parte de las experiencias, y eso va muy enfocado a un valor que les decía la vez pasada, es la parte de no ser aprensivo, de soltar. O sea, esta parte de estas tres inteligencias emocionales va muy enfocado con este valor de soltar lo que no me deja crecer, soltar una experiencia que haya vivido, soltar personas, situaciones, entornos, enojos, molestias que no me dejan crecer. Entonces, este es un punto muy importante. Las dos que son hacia afuera, que es empatía y habilidades sociales. La empatía, pues ya muchos saben el significado de la empatía, pero es ponernos en lugar de los demás. Pero más que ponernos en el lugar de los demás, es entender e interiorizar las emociones de los demás. No solamente es decir, ok, yo te entiendo. No, es realmente comprender el entorno que están viviendo. Desde la parte, desde hasta cómo acomodas el lugar para que una persona pueda trabajar con silla de ruedas. Desde entender esta parte, sí es ponerte los zapatos, pero es aterrizarlo más a acciones muy, muy puntuales. Desde la inclinación de las rampas, desde el tipo de piso, desde el espacio que necesita una persona. Por decir, hay unos estudios en la parte laboral que una persona necesita aproximadamente unos 3 metros cuadrados para como un escritorio. Entonces, si una persona va con una silla, ¿cuántos metros va a necesitar? Yo creo que Anet puede dar ese dato. Pero entonces hay muchas cosas ahí que hay que entender esta parte de empatía. No solamente decir, ok, yo te entiendo, yo comprendo lo que estás viendo, sino realmente aterrizarlo en las cosas muy puntuales que se van a necesitar para desarrollar su tarea. Y la última, que estaba muy enfocada también para la parte de los reclutadores, son las habilidades sociales. Son nuestras capacidades para poder persuadir, poder comunicar un mensaje y poder relacionarnos con las personas. ¿Cómo funcionan estas? Pues es nuestra capacidad para comunicarnos, para relacionarlos. Esto va muy enfocado también en la parte de eventos. Si una persona no tiene estas habilidades sociales desarrolladas, le va a costar muchísimo esta parte de interacción con las personas. Entonces aquí, en la parte de las personas que piden trabajo, pues es una habilidad que a veces no tienen muy desarrollada. ¿Por qué? Porque no han tenido el contacto con la gente, porque no es de que diario estén platicando con una persona, porque a veces no tienen esta oportunidad de ver lo que está pasando en el mundo de cierta manera. Entonces, esas habilidades sociales también hay que entender que no las tienen muy desarrolladas y hay que trabajar en ellas. Pero también como reclutadores hay que poner el ojo en esto. Si dan cuenta, todas están muy, muy enlazadas, porque una no funciona sin otra. Y luego nos han hecho preguntas en la parte de investigación. Oye, y si solamente hay una persona que tiene desarrollada una, pues sí, le da un plus, le da un valor, pero al final de cuentas va a haber algo que no va a ser match.
Por si la parte de automotivación va muy enfocada con la parte de empatía, pero no puede haber esta empatía, salvo que haya un contexto de alguna experiencia, si no está esta parte de autoconocimiento. Entonces, todas van muy enlazadas. ¿Las emociones tienen influencia en los procesos cognitivos? Claro que sí, es lo que les platicaba. Estas son las 5 áreas de la cognición. Un segundo. Estas son las 5 áreas de la cognición. La atención, la coordinación, la memoria, la percepción y el razonamiento. Y aunque mucha gente ahorita no le está dando importancia a estas áreas, pero están presentes. Ya cada vez están saliendo más pruebas para poder medir esto. Es lo que les decía, no solamente ver cómo si pueden hacer algo, ejecutar una tarea, si lo pueden razonar, si lo pueden resolver de una manera muy eficaz. Sino estas 5 áreas de la cognición se van desgastando por el mal manejo de las emociones. Y sí, está muy claro y hay muchos estudios que han demostrado que el estrés como tal hace que estas 5 áreas de la cognición vayan bajando. Y aquí muy específicos, estas son las 5 áreas de la cognición, pero si las digo, cada uno son 22 habilidades cognitivas. Estas 22 habilidades cognitivas son las que determinan nuestras decisiones y cómo ejecutamos tareas. Por si en memoria son 7 y en memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria contextual, memoria espacial y ese tipo de cosas, atención focalizada, dividida. Entonces, estas muy específicamente, una persona que no tiene un control emocional, que no tiene esta parte de una inteligencia emocional, se van a ver afectadas. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona está afectada con esto, se genera toda esta situación. Se toman malas decisiones, no pueden resolver problemas, hay mala comunicación, falta de compromiso y sobre todo esas emociones negativas, que ya es muy determinante porque antes muchas pruebas en la parte laboral y en la parte de reclutamiento estaban muy enfocadas a lo que les decía, esta parte de todo lo racional, de todo lo lógico. Y cada vez más se está involucrando más esta parte emocional. Por eso ahorita la OMS avala 3 tipos de bienestar: el físico, el psicológico mental y el social. Pero ya hay un cuarto que ya está en la parte, está en la mesa como tal para que ya lo avalen como bienestar, que es el bienestar emocional. Y esto, las empresas que ya se involucren en esta parte emocional, pues empiezan a subir sus rendimientos y empiezan a tener un mejor entorno. Les platicaba de esa parte de Amazon, de Google, de Facebook, que ya no están trabajando solamente por horarios, ya trabajan más por objetivos, ya trabajan más dependiendo de las habilidades de cada uno. Ya no es todos trabajen igual y a ver quién es mejor. Ya es una competencia con cada una de sus habilidades, ya no hay horarios. Por decir, hay una situación muy interesante que estábamos analizando, que en estos tiempos en pandemia, y hay empresas como tal que, por decir un ejemplo, ellos en mayo facturaron 10 pesos y en febrero facturaron 10 pesos. Y cuando empieza en marzo la pandemia, pues todo el mundo se fue a sus casas y pensaron, no, pues no vamos a vender muchísimo. Y de repente algunas empresas vendieron 10 pesos, 12 pesos. O sea, estaban vendiendo igual o más a lo que estaban vendiendo antes. Entonces, esto trajo muchísimos cambios en la parte laboral y que ahorita se vienen muy fuertes. ¿Qué está pasando? A ver, estoy vendiendo lo mismo teniendo a mi personal en casa que teniéndolo en el trabajo. Y ustedes saben que en la parte de empresas, pues tener al personal todo el tiempo en una oficina, pues todavía te genera gastos. Entonces, ya hay empresas que están reconsiderando esta parte del trabajo en casa. Muchas empresas ya lo estaban aplicando, otras no. Pero realmente hay muchas que por este contexto le están diciendo, oye, es una muy buena oportunidad para trabajar. Y aquí abre muchísimo la oportunidad a todas las personas con discapacidad. O sea, aquí hay una oportunidad enorme de que puedan conseguir empleos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada contexto o situación, pueden trabajar desde su casa, pueden trabajar por objetivos, pueden trabajar en un proyecto y no tienen que estar como tal en la parte de la presencia, que al final de cuentas es algo que ahorita hemos aprendido muchísimo. No tengo que estar presente para que mi empresa, algunos casos sí, otros no, funcione y funcione de tal manera para que sea rentable. Entonces, esto abre un supercampo para poder incluir así. Lo interesante de todo esto y lo que platicaba con la directora de la fundación es que ya por el simple hecho de ustedes de estar aquí, ya como tal ya están siendo inclusivos. ¿Por qué? Porque ya están teniendo apertura. De las primeras cosas que a veces nos cuesta a todos cuando estamos en un tema que no es nuestro tema, es esta parte de apertura. De entrada, un aplauso para ustedes. Ya tienen apertura a lo que están haciendo, ya tienen la apertura a poder escuchar, a poder compartir y a poder sumarse. Y ya también van a hacer algo muy padre que platicamos, es ser agentes de cambio. Y este nuevo liderazgo inclusivo que viene con las empresas viene con estos factores.
Este nuevo liderazgo que viene como ustedes como reclutadores, como empresas, sumado a los nuevos skills y sumado a esta visión de la inclusión, viene con estos puntos. A partir de este momento, las empresas van a tener que fijarse en estos puntos porque ya son muy esenciales para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Incertidumbre. Ese es el valor tal cual que tenemos ahorita. Viene un valor que se llama incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita viviendo una crisis sanitaria, probablemente entremos ya en una crisis económica y vamos a entrar en una crisis social. Entonces, estos valores, estos nuevos skills van a permitir a ustedes como empresas tener esta parte de anticiparse a lo que viene. Porque saben ustedes que cuando no te anticipas a lo que viene, pues quedas rebasado. Entonces, de entrada, este nuevo concepto de comunicación y escucha. Ya no es esta parte de solamente de un interlocutor, de yo hablo, sino también escuchar. ¿Por qué? Porque esto te abre campo a muchísimas ideas, situaciones, contextos, experiencias. El segundo es esta empatía y esta diversidad integral. Y aquí es algo muy padre porque va muy enfocado con su visión y es donde esta parte me encanta y lo aplaudo muchísimo con Francisco, con Anet, porque cada vez vamos a generar más conciencia con esta empatía. O sea, cada vez más empresas están generando esta idea de ser más conscientes. No solamente yo nos estamos quitando el yo y estamos haciendo más a trabajar en equipo. Que al final de cuentas, en estas crisis, lo único que nos va a sacar de esto es trabajar en equipo. La otra, perdón, es la evolución permanente. Una empresa que tiene que estar en constante evolución. Y esto que están haciendo ustedes es algo diferente. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas, contextos, perfiles, situaciones para poder reclutar personas. Pero ahorita ustedes están en evolución permanente, o sea, están viendo nuevas visiones, están viendo nuevas perspectivas que les permitan integrar esto al entorno que están dirigiendo. Otra, la habilidad de transformación. Y esto es súper indispensable. ¿Por qué? Porque si no generamos esta habilidad de poder transformarnos y que esa transformación sea rápida y efectiva y eficaz. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, ok, en mi empresa vamos a integrar ahorita un programa para empezar a contratar personas. Y queremos que sea muy diverso y que sea muy integral. Pero quiero que este programa sea en 3 años. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo ya nos dimos cuenta que en cualquier momento cambian las cosas. Hoy estamos viendo una pandemia y qué tal si el siguiente mes vivimos otra pandemia muy diferente. Entonces, esta habilidad de transformación es muy rápida y muy concisa. Es tomar decisiones ya para que se vean a corto plazo. Otro punto muy importante es trabajar la salud emocional y mental de los trabajadores. Más que desarrollar estos skills ejecutivos, es trabajar esta parte de salud emocional y mental. Desde el clima como tal hasta cómo influye en la parte de las emociones, desde sentirse querido, de esa parte de motivación, de esa parte ¿cómo se llama? Que quieren crecer. Por decirlo, en la parte del cerebro hay 43 neurotransmisores que ahora están descubiertos, cada día descubren más, aproximadamente se cree que hay millones, pero hay 4 que están relacionados con la parte de engancharse con un tema o con una marca o con una empresa. O sea, esas personas que ustedes conocen, que les apasiona lo que hacen, que se enganchen con una idea, una persona, un proyecto, una empresa, esas que se ponen en la camisa realmente tienen estos 4 neurotransmisores que están segregando. No es que se segreguen una vez, se están segregando todo el tiempo y es lo que mantiene esa armonía que yo quiero engancharme con este proyecto. Es cuando tú amas algo y dices que me encanta hacer eso. ¿Cuáles son esos 4 neurotransmisores? El primero es la dopamina, está implicado con el placer. Entonces, de entrada, la persona tiene que emocionarle estar donde está y tiene que emocionarse con el proyecto, con las personas, con lo que hace, con el entorno. Segundo, es la serotonina, está implicado con la felicidad. Tu entorno laboral te tiene que hacer feliz, o sea, lo que haces te tiene que hacer feliz. Otro punto que estamos analizando con la parte de sociología es que este tiempo en casa mucha gente le va a hacer mucho match y mucho pensar. Esta parte de introspección de, ¿realmente lo que llevo de mi vida, soy feliz? ¿Realmente el trabajo donde estoy, vale la pena sacrificarme tantas horas por esto? Entonces, entre más trabajen en esta parte, pues mucho más la gente se va a enganchar, en esa parte de felicidad. El otro es la oxitocina y es involucrado con la confianza. La confianza es no solamente, ok, me gusta donde estoy, soy feliz, pero la confianza es cuando ya entras más allá, cuando ya entra en esta parte de los valores, de eres un amigo, de me siento mucha confianza estando aquí, me siento seguro, me siento protegido. Pero el neurotransmisor más importante de este como tal ciclo es la noradrenalina y ese está implicado con la motivación. Te puede gustar donde estás, te puede hacer muy feliz, te puede generar mucha confianza, pero si no te ayuda a crecer,
O sea, si no te ayuda a crecer ese entorno laboral, no te vas a enganchar con esa empresa. Y esto está muy enfocado y eso hay que hacerlo todo el tiempo. Pero para generar estos 4 sí hay que mantener muchísimo la parte de inteligencias emocionales. Lo último es la parte de la congruencia y la consistencia, que es esta parte que si ustedes tienen una visión sobre lo que quieren, para empezar esta parte, pues ser congruente, ¿no? Con lo que está pidiendo. Si tú le vas a pedir a un trabajador que vas a reclutar que tenga inteligencias emocionales, pues de entrada tu equipo debe tener inteligencias emocionales. Y esas inteligencias se notan completamente. Y es cuando tú ves a un líder que ve un conflicto muy grave y en vez de agacharse y pelearse, lo trabaja, lo razona, lo analiza y da conclusiones muy específicas para que esto fluya. Y la otra parte es de la consistencia y eso va muy enfocado con la comunicación. Las grandes empresas trabajan muchísimo esta parte en la consistencia de sus mensajes. ¿Qué mensajes estoy mandando a mis trabajadores, a mis jefes, a mis líderes, a la gente que voy a reclutar? Igual la persona que va a pedir un trabajo, ¿qué mensajes va a mandar de entrada? ¿Quieren que lo vean como una persona propositiva? ¿Quieren que lo vean como una persona negativa? ¿Quieren que lo vean como una persona retadora? Entonces hay que también tener esa parte de consistencia. ¿Qué mensajes mandamos? Y aquí lo importante de consistencia y congruencia es que estos mensajes que vamos a mandar consistentemente todos los días tengan congruencia. Si hoy estoy hablando de mi trabajo, soy una persona responsable, mañana sea el mismo mensaje responsable para generar esta parte de congruencia con lo que estamos haciendo. Algo muy padre es que todas las empresas que están ahorita aquí, estas son las 3 visiones que van a desarrollar a partir de esta plática como tal y de todos los programas de trabajo que están haciendo sobre esto. Lo primero es que vamos a pasar a una filosofía de inclusión. Ya no va a ser el tema de moda, es que está de moda ser incluyente, entonces como me interesa para que me den la insignia de empresa socialmente responsable, pues lo pido. No, esta parte de moda se va a empezar a perder. ¿Por qué? Por esta parte de conciencia. Entonces ya vamos a tener una filosofía de inclusión. Ya no va a ser nada más el tema de moda, el tema del momento, el tema por la insignia, sino va a ser algo que ya va a estar entre nosotros y que lo vamos a llevar en todos los ramos. El segundo es la gestión de la diversidad. ¿Cómo gestionamos esta diversidad? ¿Cómo ya no solamente nos hacemos, cómo dejamos de trabajar solamente para nosotros y empezamos a gestionar todo lo que hay? Y en la parte de diversidad entran muchísimas áreas, campos, nichos de mercado, microsegmentos, que cómo vamos a gestionar con todos ellos. O sea, al final de cuentas aquí es mucho el trabajo en equipo. ¿Y qué voy a hacer aquí con los que tengo que son de esta manera? ¿Cómo tengo aquí con las personas que son de esta área? ¿Y cómo los puedo integrar? ¿Cómo puedo gestionar esta parte de la diversidad? Y por último, el sentido de comunidad. Y esto me encanta porque esta pandemia nos trajo muchísimo de vivir en un sentido común a un sentido de comunidad. Vivíamos en esta parte de sentido común, de todo para mí, para crecer, para que yo tenga todo lo que yo quiero, a un sentido de comunidad. ¿Qué de mis acciones me van a llevar a que más personas pueda crecer en cualquier ámbito que yo esté? Bueno, pues eso es todo, Anet, y espero que les haya servido. Ahorita les respondo muchísimas preguntas. Al final, ahorita les vamos a mandar algo muy interesante que yo creo que para sus empresas les va a servir, porque al final de cuentas todos los días están saliendo muchísima información en papers, investigaciones sobre cómo está el comportamiento, ¿no? Cómo va a ser esta nueva forma de trabajar, cómo va a ser esta nueva forma de reclutar. Entonces, por ahí les vamos a mandar un paper sobre unas investigaciones que estamos haciendo y espero que les pueda servir. Gracias, Hervé. Siempre es un gusto escucharte y te agradecemos este gran análisis. Al final, el incluir dentro de nuestros procesos de inclusión la inteligencia emocional se vuelve una fortaleza para nuestro proyecto de inclusión, para nuestra área de recursos humanos, pero también lo que platicábamos no solamente es para algo laboral, sino también puede ser personal, aplicarlo en el día a día, y sobre todo así logremos en conjunto una sociedad mucho más receptiva, más incluyente. Yo creo que esto nos da pie a manejar esa inteligencia emocional, repito, laboral, personal, para lograr esta sociedad y al final seamos todos agentes de cambio, ¿no? Esta cultura de inclusión que tanto estamos persiguiendo las fundaciones. Muchísimas gracias. Empezamos con algunos comentarios. Gracias. Antonio, también puedo abrir los micrófonos, si me lo permiten. Antonio, ¿tienen alguna investigación que demuestre el factor de correlación entre la inteligencia emocional y factores que abandonen la productividad? Que abonen, perdóname, repito la pregunta que la hice mal. ¿Tienen alguna investigación que demuestre el factor de correlación entre la inteligencia emocional y factores que abonen a la productividad?
Sí, sí, mira, pero tenemos una que terminamos hace poquito, esa te la puedo compartir. Hay otra que no te la puedo compartir, pero es porque fue para una empresa en específico. Pero sí, era muy enfocado a la parte de medir las emociones en la empresa. O sea, esta empresa nos contrató para medir cómo estaban las emociones. Él me dijo, sabes que yo no quiero que me digas quién es el más inteligente. Quiero que me digas realmente cómo están emocionalmente. Y a partir de las emociones que tú me des estos insights de cómo yo poder tomar decisiones para mejorar el entorno laboral. Entonces, bueno, perdón, fueron varios estudios. Estos estudios se hicieron con electroencefalograma y con GCR. El electroencefalograma es un dispositivo que se pone en tu cabeza y que mide tu actividad eléctrica cerebral. Lo que hace es que con las métricas que tenemos y con los algoritmos nos da muy específico algunas métricas. Medimos métricas como estrés, como relajación, como la conexión que tienes con una idea, como el interés, si te gusta o no te gusta, como la parte de la atención. Entonces, ahí, dependiendo cada uno de los estímulos, íbamos viendo esta parte. Y otra herramienta que se ocupó fue el GCR, que se llama respuesta galvánica de la piel, que es una herramienta como un polígrafo, pero mucho más avanzado, que se conecta a tus dedos, que se conecta en el pecho, que se conecta en el oído, que nos permite ver estas reacciones fisiológicas que tiene la piel cuando le hacemos una pregunta. Entonces, yo te puedo preguntar, y es lo interesante de estas investigaciones, yo te puedo preguntar, ¿cómo te sientes en tu entorno de trabajo? Entonces, esa decisión que tú me des conscientemente puede estar alterada por muchísimos factores. Factores como, ¿qué tal si contesto que estoy mal y me corren? Mejor no me arriesgo. ¿O qué tal si la persona que me está entrevistando me cae súper mal y va a entender esto como para esa persona? Entonces, hay muchísimos factores que influyen en la respuesta. Entonces, por eso, aparte de hacer las preguntas, las encuestas, nosotros les medimos estas reacciones inconscientes para poder valorar realmente cuál es la respuesta que nos están presentando sobre esto. Y sí tenemos uno sobre las inteligencias. Si me permites, a través de Anet te lo puedo compartir para que lo puedas ver. Gracias. Y siguiendo, Hervey, con este comentario de Antonio García, gracias. Cuando nosotros presentamos una cápsula de inclusión hace aproximadamente 2 semanas, Hervey Arteaga nos presentó el tema de liderazgo en personas con discapacidad. Y nos dimos cuenta de cómo, bueno, nos dimos cuenta y ya sabíamos también, Francisco, si quieres complementar, de la falta en algunas personas con discapacidad de la seguridad, del autoconocimiento y sobre todo el saber venderse o el saber cómo trabajar o moverse dentro de una empresa. Precisamente por la falta de conocimiento de algunos reclutadores o de algunos compañeros de trabajo, la falta de concientización a la discapacidad. Y esto fue un punto en el cual nos permitió el crear esta cápsula de hoy. Cómo manejar, medir, darnos cuenta de las emociones de algunas personas con discapacidad en la búsqueda de empleo. ¿Me complementan, por favor, Yerbello, Francisco? Claro, en esta parte y justo como arrancamos la plática del día de hoy, decimos, ¿no?, que el proceso de reclutamiento es un proceso bidireccional, es decir, ambas partes están implicadas en esta bicondicionalidad y ambas tienen cierta responsabilidad, ¿no? Pero aquí, y el motivo por el cual hicimos esta plática para ustedes empresas, es desarrollar esta inteligencia emocional para que el reclutador esté muy empático a una nueva condición de vida, ¿no? Una persona con discapacidad a veces es poco comprendida porque no se padece de discapacidad o no vive con discapacidad o no tiene una relación muy cercana con la discapacidad, ¿no? Entonces, eh, al final se le da poca importancia a las necesidades que tiene esa persona específicamente. Y hablando de el manejo de su inteligencia emocional, de su autoconocimiento, de su proyección, a veces esa persona, por no tener tanto contacto con este mundo exterior o este mundo, en este caso laboral, pues se le dan negativas por respuesta, ¿no? Entonces, aquí la intención es que ustedes reclutadores tengan muy consciente esta parte de inteligencia emocional para desarrollar esa empatía y dar esa oportunidad a aquellas personas con discapacidad, pues que sí quieren, ¿no? Quieren incorporarse a este mundo, que a lo mejor le faltan algunas competencias a nivel técnico,
pero que eso nosotros como empresa se lo podemos brindar, ¿no? Y eso no generaría un costo bastante elevado, ¿no? Entonces, poner sobre la mesa este tema nos parece sumamente importante. Claro, por decir, en las inteligencias emocionales no solamente se están aplicando a la parte laboral, por si no sé, ya hay unos países como Finlandia, como Suecia, que ya incluyeron inteligencias emocionales en su plan de educación. O sea, si a alguien le interesa muchísimo, me debe investigar. Y, y en los planes de educación ya es una de las materias básicas, tanto como la parte de nutrición como también la parte de laboratorio. O sea, son unas materias que ya son indispensables para lo que estamos haciendo. Esta parte de poder comprender las emociones, porque, y más aquí en la cuestión Latinoamérica, hay unos estudios muy interesantes en la parte de, es muy diferente el mercado europeo al mercado de Latinoamérica, pero el mercado de Latinoamérica está lleno de prejuicios. Tiene muchísimos prejuicios en la parte del consumidor, la persona laboral. Entonces, a partir de estos prejuicios, ¿de dónde vienen? Y uno viene muchísimo porque nuestro sistema educativo siempre nos ha enseñado cómo racionalizar todas las ideas, cómo tomar decisiones, pero todas basadas en esta parte de racionalizar. Pero desde la parte educativa nadie nos ha enseñado a qué hacer con las emociones. ¿Qué hago si estoy triste? ¿Qué hago si estoy feliz? ¿Qué hago si estoy enojado? ¿Qué hago con ello? ¿Cómo las gestiono? ¿De dónde vienen? Entender por qué son, cómo se generan, no omitirlas, sino realmente tener conciencia sobre eso. Entonces, por eso ahorita vemos muchísimos jóvenes, adultos que tienen muchos problemas existenciales, que una crisis, que un enojo, que una sorpresa, que un desagrado, que hasta la propia felicidad, no saben gestionarla. Y a partir de esto, pues, por eso es un pilar muy esencial entender esta parte de las inteligencias emocionales. Obvio, esto se suma a mucho más tareas como las inteligencias múltiples, como las capacidades, como las competencias a partir de las capacidades, y hay muchas áreas que pueden ir sumando, pero entre más se sumen mucho más áreas, van a ser mucho más eficaz en nuestro entorno laboral. Gracias, Hervé. Se vuelve fundamental el no solamente prepararnos en la empresa hacia una conciencia de discapacidad, sino repetimos esa palabra de empatía para conocer qué está viviendo en este momento el candidato. O precisamente, o yo como persona, con reclutadora, ¿qué estoy percibiendo de este candidato? Como hemos repetido, es de ambos, es bilateral el sentimiento. Entonces, es por eso, como decimos, la importancia de poder ofrecerles a ustedes, reclutadores, esta nueva herramienta que pongamos en práctica. No es nueva, más bien es sumarla dentro de sus procesos, llevarla a ejecutarla, llevarla a cabo para lograr esas inclusiones de éxito. Nosotros como fundación vivimos muchas experiencias. Empresas que solamente quieren contratar a X discapacidad porque es la que se sienten fuerte para incluirlas. ¿Qué pasa con las demás, con la apertura a las otras discapacidades? ¿Qué pasa cuando llega un excelente candidato con otra discapacidad que creemos que no puede ser funcional, repito, o por la discapacidad o porque no tengo las herramientas para ofrecerlo? Entonces ahí es donde decimos, no etiquetemos, sino preguntemos y hagamos en equipo una buena estrategia para poder incluir a ese valor y no a esa discapacidad. Francisco. Claro, aquí rescatar lo que nos comenta Hervé de la inteligencia emocional, al final de cuentas, pues es aplicable a todos, ¿no? A todos los procesos, a muchas áreas de la empresa. Y esto, pues obviamente está garantizado que va a mejorar, ¿no? Va a mejorar nuestras operaciones, va a mejorar nuestros resultados. Pero hay algo en recursos humanos que seguramente han escuchado, ¿no? Que se llama wellness, ¿no? Que es este bienestar que tú le ofreces a tu colaborador para que, como bien comentábamos en la plática, pues tu colaborador se ponga la camiseta y que realmente esté feliz con su trabajo, ¿no? Eso es lo que buscamos desde el área de recursos humanos como wellness, como bienestar, como darle esa emocionalidad y esa pasión a mi colaborador para que pueda seguir con nosotros y pueda seguir sumando, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que sigue en su trabajo, pero ya no hace nada más, o sea, ya no hace nada nuevo, ya no le emociona, ¿no? Y eso es parte de muchos de los resultados erróneos que a veces tienen los mismos trabajadores. Y hablando de discapacidad, pues es un poquito más difícil porque desde la entrada, ¿no? Desde el reclutamiento,
nos empezamos a topar con varios prejuicios, con varias barreras de tipo culturales o de tipo dogmáticas, que al final de cuentas limitan mucho que esa persona entre, ¿no? Y entonces, pues ahí nos empieza a decrecer esa posibilidad de realmente ser una empresa incluyente y una empresa diversa. Hervé, ¿alguna conclusión final? Si no tenemos alguna otra pregunta, por favor. Sí, bueno, no les iba a comentar que pues todos ahorita en esta parte de reclutamiento conocen lo que es la NOM 035, ¿no? Entonces, a partir de esta NOM 035, que ya es un buen avance, aunque todavía faltan muchas cosas por hacer, lo que te pide esta norma es que procures el bienestar psicosocial de tus trabajadores. Entonces, hay muchas pruebas que están saliendo en esta parte de ayudarte a poder hacer un mejor plan de trabajo. Como tal, la norma todavía no permea más, no es muy profunda en la parte de ir más allá solamente de procurar solamente un bienestar laboral, pero al final de cuentas, estas herramientas te van a permitir a llegar a esa parte, a cómo procuro el bienestar psicosocial de mis trabajadores, pero desde la parte de las emociones. Gracias, Hervé. Nos llegó un último comentario de Antonio García igual. ¿Qué buenas prácticas nos pueden compartir respecto al momento más adecuado para tratar de identificar la discapacidad que tienen los candidatos? Bueno, a ver, Francisco, eso sí ya está muy... Bueno, Francisco, por favor. En realidad, buenas prácticas o acciones afirmativas las hemos tenido con varias empresas, ¿no? De varios giros. Como comentaba Ned, a veces muchas empresas se enfrascan en trabajar con una sola discapacidad, ¿no? O con la discapacidad más evidente, ¿no? Que es generalmente la discapacidad motora o de movimiento. Pero hemos tenido mucha gente o muchas empresas que también se interesan por la discapacidad auditiva, que es una discapacidad muy olvidada y que nada más de decirla, mucha gente empieza a decir, oye, pero no se puede, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, ¿qué acciones afirmativas o qué buenas prácticas? Pues les podemos compartir empresas transnacionales sobre todo, que han implementado herramientas, hablando de discapacidad auditiva, por ejemplo, para que sus colaboradores se sientan realmente incluidos, ¿no? ¿Cómo hacen estas acciones? Por ejemplo, implementando el software que les traduce en las juntas o les pone subtítulos en las juntas y ellos pueden ir leyendo y pueden ser parte totalmente de la reunión en este caso. Ese es un ejemplo como muy loable y muy fácil de implementar porque al final a veces no requieres tanta inversión, ¿no? El mismo Office de Microsoft tiene ya sus herramientas de accesibilidad y en este caso no hay ninguna inversión extra, ¿no? Ya hay herramientas que tenemos en nuestras empresas y al final pues solamente hay que conocer y hay que implementar, ¿no? Entonces yo les diría, apertúrense, sean más empáticos y por supuesto nosotros como fundación pues estaremos ahí para orientarlos en determinados casos más específicos. Así es. De nuevo, gracias a todos. Creo que damos por terminada nuestra sesión. Es un nuevo servicio que estamos implementando en Fundación Paralife, precisamente para que los candidatos, que es nuestra responsabilidad, tengamos un poco más de conocimiento sobre las emociones de cada uno de ellos. Y por supuesto, algo bien importante, cuando nosotros en el proceso de entrevista que le hacemos previa a recomendarle a una empresa, si sentimos que está un poco débil en su fortaleza, por supuesto que lo recomendamos con otras fundaciones para llenar esa fuerza de liderazgo o el tema psicológico, algo, antes de recomendarlo a alguna empresa. Entonces se vuelve bien importante el saber conocer al candidato, medirlo, para poder recomendarlo con mayor confianza a las empresas. Y esa es nuestra parte como representante de los candidatos. Y sin duda los reclutadores pondrán su parte de este trabajo en equipo para volvernos más empáticos ambos, ¿no? Y poder escoger, seleccionar a ese empleado que va a ser pieza clave en el proyecto de inclusión. Hervé, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a compartir tu presentación, estos documentos que nos has comentado, a nuestros
a nuestros invitados. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa que necesiten, ya están en nuestras redes sociales y qué padre estar aquí con ustedes compartiendo y que tengan esta visión de esto que está pasando ahorita y cómo se está modificando, pero realmente cómo estamos actuando para esto que viene. Gracias. Francisco. Muchas gracias a todos. No olvidemos que, bueno, el proyecto de reclutamiento incluyente, el proyecto de inclusión laboral, pues no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Hay que tener bastante esfuerzo en varias áreas, en varios pilares de la empresa y nosotros estamos para eso, ¿no? A lo mejor poco a poco lo podemos ir implementando de acuerdo a lo que ustedes vayan pensando, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus giros y tengan por seguro que lo vamos a ir haciendo de acuerdo a las necesidades que ustedes vayan detonando. Muchas gracias a todos y pues estaremos al pendiente de sus comentarios también. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Hasta luego.